están, queridos amigos? Qué lindo poder compartir algunos pensamientos a través de este medio. Hemos estado muy ilusionados con el podcast y hemos tenido varios views, así que estamos muy felices de poder llegar a sus corazones, a sus mentes, a sus entendimientos y pues que el Señor nos ayude en esta hora para poder hablar sobre un tema que está siendo crucial en los últimos tiempos. La inteligencia artificial hemos denominado este pequeño tema. Tal vez no tenemos toda la información ni todo el conocimiento cómo va a desarrollar, qué repercusiones, perdón, está pues sucediendo en el mundo. Podemos verlo a grandes rasgos, en pequeños rasgos también. Ha pasado desapercibido y hemos notado que, por ejemplo, aquí en los peajes de los Estados Unidos, pues donde había personal humano, se fueron recortando la cantidad de trabajadores. La inteligencia artificial está tomando control de muchos empleos y pues nos preguntamos, creo que usted también de igual manera tiene la gran interrogante, ¿qué es lo que va a pasar después? Debo decirle que dentro de las facetas de la inteligencia existe propias del ser humano. Existe una inteligencia lingüística verbal, que es una expresión oral y escrita. También existe una inteligencia lógica matemática, resuelve problemas lógicos y matemáticos. Existe una inteligencia espacial, yo decía, ¿y eso qué es? ¿Consiste en los platillos voladores o viajar? No, es una capacidad que se tiene para visualizar, imaginar, representar ideas e imágenes mentales desde diversos ángulos, haciendo rotar en su mente. Es decir, que el cerebro humano puede captar inclusive esas imágenes en un 3D o 3D como le conocen en inglés. El 4 es una inteligencia corporal sinestésica. Hace referencia a aquellas habilidades que nos permiten coordinar mente y cuerpo y tener un uso detallado de las herramientas y las capacidades de expresarnos a través del cuerpo. Bonito, porque el arte, sin lugar a duda, va a estar conectado a este tipo de inteligencia. También existe la inteligencia musical, que es una capacidad que tiene una persona de apreciar, diferenciar, transformar y expresar formas musicales. Hay una inteligencia interpersonal, que es la habilidad para detectar esos ligeros cambios muy sutiles de las emociones, intenciones, motivaciones, hasta el estado anímico de las personas con las que nos relacionamos. Es decir, esta persona que tiene este tipo de inteligencia interpersonal va a tener una gran influencia, sabe cómo llegar a la gente. También existe una inteligencia intrapersonal, incluye aquellos aspectos relacionados con el conocimiento interno de cada persona, es decir, nuestra forma de pensar, sentir, actuar y relacionarnos con los demás. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. La inteligencia emocional, recoger y gestionar las emociones propias y ajenas de manera efectiva. La inteligencia existencial, entendida como el aspecto cognitivo, es decir, del conocimiento de lo espiritual. La inquietud por las cuestiones esenciales, la capacidad de situarse uno mismo en relación con las facetas más extremas del cosmos y con determinadas características existenciales de la condición humana. Nuestra fe, claro que sí, nos conduce al conocimiento perfecto de Dios. Inteligencia creativa sería la inteligencia número 11, que es la capacidad que tiene una persona para generar ideas novedosas y plantear soluciones originales. Miren, todo este tipo de inteligencias están, por el momento, se han logrado captar en el ser humano. Cuando nosotros trasladamos a una máquina estos conceptos, ellos la van a procesar y tendrían la capacidad de generar estas 11 inteligencias propias en un solo sistema o CPU, que es lo que conocemos nosotros. Estaríamos hablando entonces de las 3 facetas de la inteligencia artificial, porque debe haber una faceta en la cual se está iniciando la inteligencia artificial, valga la redundancia. La primera es conocida como ANI en el español, o AI, que son las siglas en inglés, que es la denominada inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débil. Esta está orientada para realizar una sola tarea, como el seguimiento de las actualizaciones meteorológicas o de la práctica de juegos. Aquellos que se sientan a jugar
póker o ajedrez en las computadoras. Esta inteligencia que vemos nosotros que está predominando hoy en la sociedad se manifiesta también, por ejemplo, en el chat GPT, que ahora nos quiere hacer las tareas de estudio, nos quiere dar el resumen de un libro, nos quiere dar conceptos, nos quiere dar opiniones, saca, pues, digamos, la filosofía de cierto personaje, la historia de tal personaje. Este tipo de inteligencia también se maneja en la tan afamada Alexa o Echo, también en Siri. No sé cuál sea de las dos mejor, hay que preguntarles. Tal vez se pelean las inteligencias artificiales, pero este procesador del lenguaje en traducciones, en reconocimiento de imágenes, está impreso ya en la inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débiles. A la inteligencia, creo yo como cristiano, como persona que conoce que hay tres tipos de sabiduría, que hay la sabiduría de Dios, que hay la sabiduría humana y que hay la sabiduría también diabólica de parte del enemigo. Sin lugar a duda, creo yo que en el libro de Génesis el Señor está compartiendo que Él va a hacer una creación y cuando hace la creación, usted puede estar leyendo tal vez el libro de Génesis capítulo 2 y es una interesante historia cómo Dios crea a la humanidad. Ahí el Señor está poniendo el árbol de la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor le da una advertencia, le dice, no comerás de aquel fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Cuando tomamos la palabra ciencia o conocimiento, es una palabra dat. No sé si la pronuncio bien en el hebreo, pero esta palabra significa también, entre todas las cosas que significa inteligencia, sentidos y también intención o saber. Cuando vemos entonces que en un árbol ya estaba puesta la inteligencia, vemos también que Dios no le deja acceder fácilmente a esa inteligencia, sino que le pone un mandamiento que es la obediencia. Entonces la obediencia iba a condicionar que el hombre adquiere ese tipo de inteligencia para conocer el bien y el mal. Entonces vamos a ver que hay grandes científicos hoy que conocen el poder del bien y del mal. Y que pues, por ejemplo, Robert Oppenheimer, vamos a decir que es el creador reconocido como parte de la creación de la bomba atómica. Es más, se le dice que es el padre de la bomba atómica y es director científico del proyecto Manhattan. Creo que Albert Einstein también fue uno de los que participaron ahí al ponerse ellos en carrera porque ya habían sabido o llegado a oídos de ellos que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial estaban muy próximos a crear la bomba atómica y se inició una carrera pues para poder elaborar y se instituyó el proyecto Manhattan. Pues todos conocen pues el gran descubrimiento. Lastimosamente ahí estaba, creo yo, en los científicos el conocimiento del saber del bien y el mal. Y a pesar de tener el conocimiento del saber el bien y el mal, se botó una bomba atómica, bueno, fueron dos en Hiroshima y en Nagasaki, lo cual firmó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la cual pues dicen muchos que ahorró más vidas, claro, estadounidenses, que muertes en lo que hubiera sido una ocupación al Japón, por cuanto la religión de ellos pues se obligaba a dar su vida por el faraón, que era el dios, perdón, por el rey de Japón, que era el dios de aquella tierra. Entonces, cuando se botó la bomba atómica, no se tuvo en consideración el futuro de lo que iba a ser los proyectos que tenemos ahora. Hoy tenemos al alcance del mundo ojivas nucleares que nos podrían inclusive desaparecer el planeta, nos podrían destruir. Y estamos hablando que se creó supuestamente la bomba atómica para hacer un bien, pero el resultado fue catastrófico. Tenemos una carrera nuclear en todos los países del mundo. Ahí pues hay un país que se llama Irán y ustedes pueden juzgar, ¿verdad?, conforme a la historia y a las noticias que vamos recibiendo, cómo estos países no tienen buenas intenciones. Irán ha dicho pues que quiere desaparecer a Israel definitivamente. Esa es su encomienda, inclusive hasta proféticamente según su Dios Alá, pues lo habían dicho que Israel tiene que desaparecer de la tierra. La única manera de poder hacerlo es usando ojivas nucleares y también levantándose en contra de los países de Occidente. Así que pues vemos cómo este uso
que Dios le quería dar a la inteligencia en un principio del huerto estaba condicionada. Tal vez el Señor iba a trabajar en la madurez de Adán. Cuando Adán madure, cuando Adán sepa conocer o ejecutar dos funciones. Porque en el huerto el Señor lo que hace es darle dos funciones a Adán. La una, que era cuidar. Y mire qué importante que es cuidar. Porque nos hemos vuelto en destructores del mundo. Por más que tengamos la ciencia avanzada, por más que pues nos jactemos de grandes proyectos científicos o de grandes avances científicos, la verdad es que nuestro mundo está pues en decadencia. Dicen que para el 2027 la temperatura del globo terráqueo va a subir en 1.5, si mal no me equivoco, grados. Y esto pues va a causar o va a tener grandes repercusiones. Dicen que pues el nivel del agua del mar podría subir hasta 3 milímetros. Es decir, que hemos creado un mundo más industrial, tal vez más tecnológico a través de la ciencia, pero también hemos venido a desarrollar el mal. El Señor también le da otra ordenanza para que Adán la ejecute, que es labrar el huerto, es decir, que iba a sembrar. Y pues sí vemos principios que algunos, por ejemplo, en forestación y deforestación lo aplican, que dice que cortan un árbol y siembran dos. Entonces, de esta manera, pues no vamos a afectar en la pluviosidad de la tierra y los niveles en milímetros cúbicos que están asignados para cada área en el globo terráqueo no se van a afectar. Pero si esto llega a pasar, definitivamente también vamos a tener una sequía, una extra sequía en el mundo que va a afectar y va a transformar lo que eran valles fértiles en valles áridos y se van a convertir en desiertos. Mire todo lo que nuestros avances científicos han tenido, pues, o inteligencia más bien dicho, que no ha sido bien conducida, ha traído a que el hombre vaya en decadencia, aunque nosotros le llamemos evolución. Dice que se van a inventar o que ya están, porque existen los famosos nanobots. No sé si usted haya oído de los nanobots, que son pues pequeños tal vez chips, tal vez más pequeños que tienen funciones de atacar ciertas áreas que están en el cuerpo, como el cáncer, digamos. Ellos tienen funciones ejecutivas y específicas de ir a atacar a la enfermedad. Estos nanobots van a venir con el futuro a curar enfermedades. Inclusive dicen algunos que van a ser capaces de sanar la vejez, que pues lo dudo porque el Señor es el dueño de la vida y de la muerte. Tal vez se pueda extender los años de la persona, pues no sé hasta cuándo, pero sí hemos visto que pues hicieron el análisis. La otra vez lo estuve leyendo en un noticiero muy prestigioso, que habían dicho pues que antes la vida del hombre, inclusive la Biblia dice que los más robustos van a vivir hasta 80 años. Y hoy vemos que el índice promedio, ya están abuelitos que pasan de los 100 años, 101 años, 102 años, 115 años. Se ha logrado que la gente como que viva un poco más por causa de los antibióticos, de los remedios, de los doctores. Todo ha estado pues ayudando a que se prolongue la vida del ser humano. Como repito, existen tratos de Dios, ¿verdad?, para el alma. Y pues una enfermedad podría ser benéfica, perdón lo que digo, tal vez suena un poquito feo, pero para arreglar nuestra alma, para poder arreglar nuestro ciclo y poder entrar en una comunión más perfecta o perfeccionada, digamos. Porque cuando alguien está siendo tratado a través de una enfermedad, hay un reconocimiento, ¿verdad?, de lo que es la grandeza de Dios y nosotros tendemos a acercarnos a Él. Dice, piel por piel dará todo lo que tiene el hombre por su vida. O sea, todo lo dará. Sabemos por eso. Por eso es que Dios nos pone un límite a nosotros de vida, porque ya conociendo el bien y el mal, corremos el peligro de destruirnos y de ser seres malvados. Ha dejado Él que nosotros adquiramos su inteligencia. Por eso es que nos deja la mente de Cristo, para que aprendamos a pensar como Él, para que tengamos las mismas intenciones de Él. ¿Cuál era el propósito? Vuelvo a decir, de Adán: labrar y cuidar el huerto. Esas son las dos encomiendas que deberíamos tener. Pero si no tenemos esas dos encomiendas, entonces pues podríamos fracasar en todo lo que pues se está inventando ahora en la inteligencia artificial. A la inteligencia siempre hay que añadirle sabiduría, porque a veces confundimos qué es sabiduría y qué es inteligencia.
La inteligencia, bueno, pues puede haber, digamos, un ladrón que es muy inteligente, que pues puede abrir una caja fuerte, puede tal vez descubrir cuál es el código secreto, los números, la numerología, puede pues tal vez descifrar cuáles son las claves de inclusive pues en aparatos electrónicos. Esta persona es muy inteligente, muy desarrollada, pero no es sabia porque su manera de vivir está siendo expuesta a que él en un momento pueda ser atrapado y pueda ser condenado a la cárcel. Entonces su inteligencia no le va a servir de mucho. Es así que por ejemplo, vemos en el ejemplo de Salomón, cuando está siendo ungido, tanto en las cartas de Samuel y en la de Crónicas. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le pone un orden. Te voy a dar sabiduría y te voy a dar inteligencia. No le da inteligencia. ¿Por qué no le da inteligencia? Porque sabe Dios que al momento que tenga él una inteligencia, le va a razonar a Dios, le va a cuestionar a Dios, se va a oponer a Dios. Tampoco no le deja sin inteligencia, porque si no, pues como que estaríamos diciendo que Dios no nos ha puesto el libre albedrío a nosotros, ni tampoco nos ha permitido tener el poder de aprender y tener conocimiento. No, Dios ha puesto en nosotros un cerebro que es completamente funcional. Antes se decía que el cerebro no funciona, que solamente tenemos el 10% de nuestro cerebro funcionando, pero hoy los científicos determinan que todo el cerebro tiene un perfecto funcionamiento, como el motor de un vehículo. No podemos decir que un carro está andando solo con el 10% de su motor. Imposible. Nuestro cerebro va funcionando y nuestro cerebro se va alimentando del conocimiento, va aprendiendo a ser inteligente. Pero si la sabiduría de Dios no está en nosotros, no vamos a aprender cómo manejar a esa inteligencia. Y esa inteligencia, como vuelvo a repetir, puede ser una inteligencia destructiva. Peor aún en máquinas. Peor aún en computadoras, porque nosotros tenemos presente que no tienen sentimientos, que no tienen alma, que no tienen espíritu. ¿Cuánto daño podrían hacernos? Ese era el primer tipo de inteligencia, la inteligencia artificial estrecha o la inteligencia artificial débil. Pero vamos caminando un poquito más y va a haber una inteligencia que es determinada con las siglas en inglés AGI. AGI. Esta inteligencia es denominada inteligencia artificial general o llamada también inteligencia artificial fuerte. La primera inteligencia tiene funciones específicas, la que es simple. Es decir, solo va a ser la tarea a la cual fue determinada y no se va a extender. Esta no, porque es una inteligencia artificial llamada fuerte, que tiene capacidades cognitivas a nivel humano. Eso le permite, por ejemplo, hacer funciones matemáticas. Inclusive se prevé que en el futuro podrían estar siendo despojados de sus trabajos, de sus tareas, de sus profesiones, los matemáticos, los gestores, los contables, los auditores, los analistas financieros, los periodistas, los secretarios jurídicos y sistemas administrativos, los diseñadores, los traductores, los analistas demoscópicos, que son parte de la sociología que estudia las orientaciones y la opinión pública sobre alguna cuestión. Y esto es verdaderamente interesante porque ahora tenemos unas redes sociales que tienen mucha opinión de todo y hablan muchas verdades y hablan muchas mentiras. Y pues sí, ya se cambia a estos analistas demoscópicos. Digamos que las máquinas van a tener una función extraordinaria en impacto, en influencia. Van a ser nuestros nuevos influencers. Por eso es que vemos ahora tanta gente, y digamos cada uno de nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos batallas con las redes sociales. ¿Por qué? Porque hemos empezado a dejarnos manipular. Suena un poquito grotesco, suena un poquito fuerte, pero es la verdad. Cada vez que las redes sociales nos mantienen a nosotros con los ojos, la mirada en una pantalla,
Ellos están ganando dinero, por supuesto. Ellos pues están haciendo más adeptos, más seguidores y se está produciendo la famosa dopamina, es decir, la glándula que produce placer. Esto nos va a tener a nosotros constantemente en búsqueda de una pantalla y anhelar cada día más tiempo y más tiempo y más tiempo. Vamos a, pues, a parecer zombies. Por eso es que ahora en las mesas de nuestros hogares y de nuestra familia, qué difícil resulta tener una conversación. ¿Por qué se crearon los textos? Porque a la gente le gusta, o ya no le gusta, perdón, comunicarse con lenguaje. Porque nos cuesta saludar, nos cuesta decir buenos días, buenas tardes, nos cuesta ser expresivos, decir un gracias, decir te quiero, decir te amo. Hay algunos que son poetas en los textos y escriben cartas de amor largas y poesías y un montón de cosas, pero no lo pueden hacer a través del lenguaje. Es decir, está afectando la comunicación. Y por eso tenemos que ser nosotros muy sobrios y tratar de irnos desconectando. Mire, toda esta tecnología que tiene capacidades cognitivas, que estamos hablando del nivel 2, que es la inteligencia artificial fuerte, que todavía no está 100% en la sociedad. Cuando esté, ¿qué será de las relaciones públicas? Por ejemplo, los ingenieros de blockchain, que es lo que dicen, es decir, las criptomonedas, las dejarían a manos de esta nueva inteligencia artificial, ya no de un humano. Ya no necesitaríamos, digamos, un banco central como se hacía en nuestros países, ni nadie quien corrobore las transacciones. Todo sería automático y ellos tendrían el poder de todo. También nos indican que pues algunos empleos también podrían estar en riesgo, como programadores, como diseñadores gráficos, como fotógrafos, como biólogos, inclusive como correctores, como ingenieros o arquitectos. Es así que nosotros, hermanos, pues tenemos que encomendarnos al Señor y que esa sabiduría del cielo nos ayude a vivir, nos ayude a despojarnos de estas redes sociales que también pueden ser benéficas porque nos informamos de ellas, también vemos las cosas que hacen beneficio a nuestra alma. Podemos encontrar también cosas positivas, no todo es negativo, pero el descubrir la verdad o la mentira, solo Dios es el único que nos va a dar ese espíritu de discernimiento para poder entender. Me acuerdo hace mucho tiempo el hermano Gigi Ávila, que es muy famoso, era un lindo predicador. Él hablaba, estoy hablando de 30 años atrás, y yo cuando era pequeño, si mal no recuerdo, mi mamá tenía un libro y lo estaba leyendo, y en ese libro ella mencionaba mientras leía, no sé si yo lo leí, no me acuerdo, pero le escuchaba decir yo de la gran bestia, decía él, a la gran computadora que se iba a crear en Bélgica, que estaba siendo creada en Bélgica, que tenía una capacidad de almacenamiento increíble y que iba a servir para el lugar de empadronamiento de todas las gentes que pues estén en la tierra, familias, para poder marcarlas con el 666. Ese era el mensaje que él tenía. Y viendo todas estas cosas, hermano, ahora pues yo podría decir que hasta tiene razón. Que ahora las computadoras, hermano, comenzaron a crecer en megas, en pentas, en gigas, en un montón de cosas y que tienen gran capacidad. Ya no es como, pues ya no se tiene que tener un cuarto entero ni grande como para crear una computadora, sino que pues ahora en estos pequeños aparatitos existe una gran cantidad de memoria que almacena un montón de cosas. La preocupación viene cuando viene la tercera inteligencia. O sea, ya tenemos la primera, la segunda que es un poquito más fuerte, pero hay una que es, en términos, en siglas en inglés, es ASI o ASI en español, denominada superinteligencia artificial. Y esta inteligencia supera a la humana. No solo se queda ahí, sino que autoaprende, es decir, se autoeduca, trata de buscar la fuente de información, aprende rápido y no solo eso, sino que se mejora a sí mismo. Nosotros, digamos, tenemos gran capacidad en el cerebro, pero no tenemos la retentiva de una máquina. Estas máquinas pues van a leer una sola vez o van a buscar su fuente de alimentación y ellos van a tener el conocimiento inmediatamente.
Y no se van a olvidar, porque yo personalmente tengo que tomar las pastillas para no olvidarme las cosas. No, pero solo como broma, ¿verdad? Me olvidé de tomar las pastillas. Pero imagínense en este tipo de inteligencia artificial, ¿cómo se va a manejar? Daniel usted puede leer, Daniel 12:4 dice, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos días y multiplicaráse la ciencia. Multiplicaráse la ciencia. La pregunta es, ¿verdad? ¿Estamos en los tiempos finales, en los tiempos del fin? Sí, porque vemos que la ciencia ha desarrollado de una manera increíble y acelerada, la cual pues no se ha visto en los últimos, digamos, la década de 1900 al 2000 prácticamente pues casi no desarrolló. Los últimos 20 años que ha sido del 2000 al 2020, al 2023, hemos tenido un avance científico con el descubrimiento del mapa genético y algunas otras cosas como esto, que es un boom, que es la inteligencia artificial. Llama la atención también Apocalipsis 13:14, que dice ahí, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dadas, que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Los moradores de la tierra van a hacer la imagen de la bestia. Tenemos la garantía que somos moradores del cielo, no moradores de la tierra. Dice de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, es decir, que viva, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos. Y dentro de lo que es el original, la imagen, podemos ver que dice perfil. No solamente dice estatua en el original, sino que la palabra icon del griego 1504 dice perfil. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en todas las redes sociales? Pues tenemos un perfil. Imagínense cuando esa imagen sea hecha, tal vez a través de un holograma. Podría ser que me equivoque, podría ser solamente es una teoría, pero podría ser que sea un holograma que pueda hablar, que pueda decir grandes cosas, porque lo que está hablando dice que están diciendo grandes cosas y está sorprendiendo como esta imagen de la bestia habla. Veía la plática con un robot el día de ayer y uno puede encontrar en las noticias que pues uno pregunta y le responde la inteligencia artificial. Es más, un robot aconsejaba que podría ser de terribles consecuencias para la vida humana en el futuro. Yo creo que tenemos nosotros que tener cuidado con todo esto y desarrollar una sabiduría primero. ¿Cuál es la sabiduría que, les repito, le estaba dando a Salomón? Primero fue la sabiduría de Dios y después le dio la inteligencia. ¿Por qué le dio primero la sabiduría? Le dio el secreto de cómo manejar la inteligencia. Y yo pienso que es importante. Así como a Adán, el Señor primero quiso darle la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Sabiduría de Dios? Cristo Jesús. Conozcamos a Cristo Jesús, crezcamos en Él, aprendamos a tener su corazón. Si Dios dice que por su gran amor no quiere destruir a nadie, Dios dice que todos procedan al arrepentimiento. Lastimosamente, pues alguna de su semilla se contaminó y es así que solamente la semilla, la simiente de la mujer es la que va a sobrevivir, a ser arrebatada, a ser guardada, a ser rescatada. Qué lindo poder platicar con ustedes este tema, pues espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Reflexionemos en todo esto, analicemos los tiempos, estamos tan cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos haga personas inteligentes. ¿Cómo desarrollamos inteligencia? Desarrollamos con el conocimiento. Por eso tenemos que nutrirnos nosotros de las fuentes verdaderas. La fuente de verdad es la palabra del Señor. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Si conocemos nosotros de Él, vamos a poder discernir las mentiras y las estrategias del enemigo que está usando para poder, en este caso, desviar a los elegidos. Esta sabiduría, hermano de Dios, la tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente.
Tengo entendido que la inteligencia artificial en algún momento se va a desarrollar plenamente en el 666, en un sistema que va a perseguir a todas las personas que rechazaron esta sabiduría de Dios. Amados amigos que nos escuchan y nos ven, les mando un abrazo grande. Fue un gusto haber estado con ustedes y poder haber compartido este pensamiento. Dios les bendiga.